Nunca pensé que un momento pequeño e incómodo pudiera quedarse tanto tiempo atrapado en mi pecho. Nunca pensé que algo tan común como una vecina tocando a mi puerta seguiría pesando meses después. Casi siempre de noche, cuando mi hijo por fin está dormido y la casa está lo suficientemente silenciosa como para que mis pensamientos empiecen a gritar. Tengo 29 años. Y antes creía que a esta edad ya me entendería mejor. Creía que ser buena persona significaba ser educado, complaciente, fácil de convivir. Todavía no entendía cuántas veces la cortesía es solo miedo disfrazado de amabilidad. Si pudiera volver atrás, no cambiaría un momento dramático, no hubo ninguno. Y eso es lo que todavía me inquieta. Nada explotó. No pasó nada. Claramente malo. Y aún así, algo pequeño se rompió dentro de mí. La comprensión silenciosa de que estaba enseñándole a mi hijo, sin quererlo, que su padre no sabía cómo proteger la calma de su propio hogar en ese momento, me decía que estaba exagerando. Siempre me lo digo. Es mi mecanismo de defensa más antiguo. Cuando algo me incomoda, lo suavizo dentro de mí antes de permitir que salga por mi boca. Minimizo, justifico, espero. Me convenzo de que el tiempo lo arreglará, de que la otra persona captará la indirecta, de que soy tonto por sentir tensión, por algo tan normal, pero la incomodidad no desaparece solo porque te niegas a nombrarla. Solo se hunde más profundo. Recuerdo pensar, más de una vez, que tenía suerte, tenía una casa, tenía un hijo pequeño y sano, tenía rutinas. La hora de la siesta importaba. El silencio importaba. La previsibilidad importaba. Cuando tienes un niño pequeño, tu mundo se vuelve pequeño de una manera muy frágil. Todo se sostiene con horarios de sueño y energía emocional. No hay es para el caos. Ni siquiera para el caos educado. Y aún así, seguía permitiendo pequeñas invasiones. No porque las quisiera, sino porque no sabía cómo detenerlas. Sin sentirme una mala persona, no lo entendía. Entonces, pero el verdadero miedo no era mi vecina. El verdadero miedo era parecer antipático, ser juzgado, ser malinterpretado. Tenía más miedo a la incomodidad social que a perder mi propia paz. No es algo de lo que me sienta orgulloso cuando eres padre. Hay una presión silenciosa de la que no se habla. La presión de hacerlo todo bien, sin admitir nunca que no sabes cómo. La presión de mostrar fortaleza cuando tú mismo todavía te sientes inseguro. La presión de mantener la calma, incluso cuando el pecho se te aprieta por razones que no sabes explicar. Antes pensaba que los límites tenían que ver con el conflicto. Voces elevadas, sentimientos heridos. No me daba cuenta de que la mayoría de las veces los límites se rompen en silencio, en sonrisas que no sientes, en puertas que no cierras cuando deberías pudiera volver atrás. Me diría que proteger a tu hijo a veces significa decepcionar a otro adulto. Que ser un buen vecino nunca debería costarte sentirte incómodo en tu propia sala. Que la incomodidad es información, no algo que deba ignorarse. Pero en ese entonces, todo lo que sentía era confusión y culpa y una sensación creciente de que estaba haciendo algo mal, sin saber cómo arreglarlo. No. Hubo noches en las que me quedé despierto preguntándome si estaba siendo dramático, si así era la vida adulta, una serie de pequeñas molestias que te tragas porque eso es lo que hacen las personas maduras. Me hacía preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Era demasiado sensible? ¿Estaba leyendo cosas donde no las sabía? ¿Estaba fallando alguna prueba invisible de amabilidad? Cada vez que creía tener claridad, la duda regresaba. Why, Carter? ¿Ves que la duda aparecía? Elegía el silencio. Ese fue el momento en que algo cambió silenciosamente dentro de mí. No lo suficiente fuerte como para asustarme, pero sí lo bastante profundo como para quedarse. Todavía no sabía a dónde me llevaría, solo sabía que me sentía más pequeño,
dentro de mi propia casa, de lo que quería admitir a mí. No sabía cómo explicarle eso a nadie sin sonar ridículo antes de que Valeria tocara mi puerta por segunda vez. Mi vida ya estaba cansada de formas silenciosas no rota, solo estirada al límite. Lucas estaba en esa edad en la que dormir se sentía más como un tratado frágil que como una garantía. Si dormía la siesta, el día sobrevivía. Si no, todo se volvía más difícil de lo necesario. Medía mis tardes en minutos de silencio, no porque quisiera escapar de mi hijo, sino porque esos pequeños espacios tranquilos eran los únicos momentos en los que podía escuchar mis propios pensamientos. Lo estaba criando casi solo, no en el sentido dramático que la gente imagina, sino en ese sentido cotidiano que te desgasta lentamente, sin relevo por las noches, sin alguien que entre cuando tu paciencia empieza a agotarse. Lo amaba profundamente, pero el amor no cancela. Solo te hace sentir culpable por sentirlo. A nuestra casa no era grande. No lo necesitaba. Estaba lo suficientemente limpia, vivida, llena de huellas de dedos y juguetes pequeños que siempre terminaban donde no debían. Se sentía segura, predecible. Era el único lugar donde creía tener cierto control sobre cómo se desarrollaba el dianés. Sentido de control importaba más de lo que yo sabía. Valeria vivía al lado. Si soy honesto, la noté antes de conocerla. Su presencia era ruidosa, sin necesidad de alzar la voz. Se quedaba más de lo debido. Saludaba por demasiado tiempo. Se paraba demasiado cerca. Hablaba como si la confianza fuera algo automático, no algo que se construye. Nada de eso. Es un delito. Pero me tensaba los hombros de una forma que no sabía explicar. A la primera vez que se le rompió la lavadora, dije que sí sin pensarlo. Claro que lo hice, así soy yo. No quería ser el vecino complicado. No quería empezar una especie de tensión silenciosa por algo tan pequeño. Era solo una lavadora. Atemporal, inofensivo. Eso fue lo que me dije. Pero una vez que abres la puerta, la gente rara vez lo ve como algo puntual. Lo ven como una invitación. Y yo no sabía cómo retirar una invitación que nunca quise dar. Se quedó más tiempo del necesario. Habló mientras la máquina funcionaba. Comentó sobre mi casa, sobre Lucas, sobre mí, no de una manera que cruzara una línea evidente, y ese era el problema. No había un momento claro donde pudiera decir, eso es demasiado. Todo era solo un poco incómodo, acumulándose hasta sentirse pesado. Yo seguía sonriendo, seguía asintiendo. Seguía pensando, esto se va a resolver solo, pero esa no fue la parte más difícil. Lo más difícil fue lo que pasó dentro de mí después de que se fue. Las repeticiones mentales, las dudas, el preguntarme si estaba imaginando cosas, navegando por comentarios y opiniones después de contar la historia en línea, buscando claridad y encontrando miedo. La gente especulaba en llenaban vacíos que yo ni siquiera había notado. Y de repente, mi leve incomodidad se sentía como algo peligroso, algo que debería haber visto venir. Odié esa sensación. No porque creyera todo, sino porque me hizo dudar de mis instintos. Me hizo preguntarme si mi pasividad estaba poniendo en riesgo a mi hijo. Me hizo sentir irresponsable de una manera que dolía más que la vergüenza. No dormí bien después de eso. Observaba la puerta con más atención. Ensayaba conversaciones que no quería tener. Imaginaba escenarios donde finalmente decía que no. Y luego imaginaba lo incómodo que sería. De alguna manera, esa incomodidad imaginada seguía pesando más que mi inquietud real. Entonces, ella volvió a nos. Saludó con la mano mientras Lucas y yo llegábamos a la casa. El sol estaba bajo, esa hora dorada que hace que todo parezca más tranquilo de lo que realmente es. Me dijo que esperara, que tenía algo para mí. Esperé. Incluso ahora, admitirlo me aprieta el pecho. Esperé, porque no sabía cómo no hacerlo, porque asumí que si no, tocaría la puerta más tarde, porque ya estaba cansado
y no tenía energía para imponer un límite que nunca había practicado. Ann volvió con un pastel, algo simple, un agradecimiento. Una prueba, me dije, de que estaba exagerando. La gente buena trae pastel. Las buenas intenciones vienen con postre, no con segundas intenciones. Sugirió que entráramos y comiéramos un poco. Mencioné la siesta de Lucas, esperando que eso terminara ahí. Ella escuchó una invitación, en lugar de un límite imperfecto. Dijo, podemos comer mientras duerme. Ese fue el momento en que me sentí atrapado por mi propia educación, Ann, y como mi cabeza todavía estaba llena de lo que habían sugerido extraños en internet. Algo raro. Le sugerí que invitara a su esposo, no porque quisiera compañía, sino porque pensé que eso acabaría con la situación. Pensé que la normalizaría, que la haría más segura. Ann no esperaba su entusiasmo. Cuando se fue a buscarlo, yo estaba en mi cocina cortando pastel, sintiendo que había perdido el control de la tarde, como si las cosas me estuvieran pasando en lugar de yo decidirlas. Lucas miraba en silencio desde su silla, ajeno al cálculo emocional que ocurría en mi cabeza. Recuerdo pensar, esto es lo que pasa cuando no eliges la incomodidad a tiempo. La heredas después. Multiplicada. Cuando Valeria regresó con su esposo, sentí un cambio inmediato en el ambiente. Todavía no alivio. Eso llegó después. Sino conciencia, de ese tipo que se instala en el cuerpo antes de que la mente. Él se paró apenas detrás de ella, medio paso atrás, como si ya estuviera pidiendo disculpas con su postura por algo que no había hecho. Se llamaba Pablo. Recuerdo haber notado primero sus ojos, no invasivos, cansados. Los ojos de alguien que llevaba mucho tiempo limpiando pequeños desastres sociales. Me sonrió, pero era la sonrisa cuidadosa de un hombre leyendo la situación, tratando de entender dónde había caído. Los invité a pasar, porque en ese punto la alternativa se sentía peor, porque una vez más, elegí el camino que evitaba la incomodidad inmediata, aunque significara prolongar algo que no quería. Lucas ya se frotaba los ojos, su cuerpo deslizándose hacia el sueño, y cada instinto en mí quería que la casa volviera al silencio. Antes de que esa ventana frágil se cerrara, Ann, nos sentamos a la mesa y comimos pastel. Esa frase todavía me resulta extraña cuando la digo. Pastel, platos, charla ligera, todas las cosas normales de una visita entre vecinos, excepto que nada se sentía natural para mí. Valeria hablaba constantemente, preguntas sobre pregunta, sin espacio entre ellas. Preguntó sobre mi trabajo, mi rutina, el horario de Lucas, cuánto tiempo llevaba viviendo ahí, si me gustaba estar solo. Cada pregunta por sí sola parecía inofensiva, pero juntas se sentían invasivas, como si alguien estuviera moviendo muebles en una casa que no era suya. Pablo casi no hablaba. Cuando lo hacía, era con suavidad, Ann redirigiendo, Ann calmando a una o dos veces. Valeria le lanzó una morada o de enojo, sino directa, de esas que dicen, deja de intervenir. Él fingía no verla. Con los ojos fijos en su plato. Fue ahí cuando algo dentro de mí empezó a aflojarse. No porque la situación mejorara, sino porque me di cuenta de que no estaba imaginando nada. La incomodidad no era solo mía, era visible. Otro adulto podía verla sin que yo tuviera que explicarla. Ese reconocimiento importó más de lo que esperaba, pero esa no fue la parte más difícil. Lo más difícil fue lo familiar que se sentía todo. Ver a alguien más moverse alrededor de una personalidad a la que había aprendido a no confrontar directamente. Verlo manejar su comportamiento con correcciones sutiles, en lugar de límites claros. Se parecía demasiado a mi propia forma de actuar. Pensé en Lucas, en los patrones que absorbemos sin darnos cuenta, en lo fácil que la evasión se convierte en hábito, en cómo los pequeños sacrificios silenciosos
se acumulan hasta que ya no reconoces la forma de tus propias necesidades después de que se terminó el pastel. Valeria preguntó si tenía café. A la pregunta cayó como un examen al que yo no había aceptado presentarme. Café significaba quedarse más tiempo, significaba empujar la hora de la siesta, significaba aceptar que esta visita, nunca quais, ahora se estaba expandiendo por su propio impulso antes de que pudiera responder. Pablo habló en cariño, dijo con suavidad mientras se levantaba. Él quiere acostar a su hijo. Para la siesta. Vámonos a casa. Sentí algo parecido al alivio, pero también otra cosa. Validation. Alguien más diciendo en voz alta el límite que yo no había podido expresar. Valeria lo descartó con la mano. A él no le molesta. Abrí la boca. No recuerdo qué iba a decir. Solo que no tuve la oportunidad. A él sí le molesta, dijo Pablo. Tranquilo pero firme mientras ya la guiaba hacia la puerta con una mano en su codo. No había enojo en su voz, ni vergüenza, al menos no de la ruidosa solo certeza, de esa que no necesita explicación. Mientras salían, Valeria seguía insistiendo en que a mí no me molestaba. Yo me quedé ahí, en silencio, sosteniendo a Lucas, viendo cómo el momento pasaba sin que yo participara del todo. Cuando la puerta se cerró, la casa se sintió diferente, más silenciosa, sí, pero también más clara, como si una niebla se hubiera levantado y dejara ver algo obvio, que yo me había negado a mirar. Acosté a Lucas para su siesta y me senté solo en la sala, repasándolo todo a la tensión. El alivio en la comprensión de que la solución no había requerido confrontación, solo claridad, y de que yo había evitado incluso eso. No me sentí victorioso. Me sentí cansado y, curiosamente, agradecido de que Pablo interviniera, agradecido de que la situación no fuera lo que algunos temían, agradecido e inquieto por saber que había dependido de otro para imponer un límite que debería haber sido mío. Ese conocimiento se quedó conmigo mucho más tiempo que la incomodidad. Durante unos días después de esa tarde, que todo había terminado, que la incomodidad había alcanzado su punto máximo y se había ido, que la vida volvería silenciosamente a la normalidad. Como suele pasar cuando nada verdaderamente catastrófico ocurre, me aferré a esa idea más de lo que quería admitir, porque creerla significaba no tener que examinar mi propio papel en todo eso. La casa se sentía más tranquila. Valeria no volvió a pasar. El espacio entre nuestras casas parecía restaurado, como si una cerca invisible finalmente se hubiera vuelto a levantar. Respiraba más tranquilo durante las siestas de Lucas, ya no escuchando pasos ni voces afuera. Se sentía como una pequeña victoria, a menos o ganada, sino regalada. Tomé esa paz como prueba de que todo estaba bien. Si soy honesto, parte de mí se sintió tonta por haberse preocupado. Internet tiene una forma de amplificar el miedo hasta que parece profético. Conocer a Pablo reencuadró todo. Valeria no era peligrosa, no estaba tramando nada, solo era demasiado. Tal vez sola, desatentan de ese tipo de personas que no nota las puertas cerradas a menos que estén con llave. Esa comprensión trajo alivio, y el alivio puede ser engañoso, porque el alivio no es lo mismo que la resolución. Noté algo sutil en mí durante esos días. Me sentía más liviano, sí, pero también más alerta, como si hubiera aprendido algo importante sin terminar. Cada vez que Lucas dormía, me encontraba pensando en el momento en que Pablo dijo, a él sí le molesta, en lo fácil que sonó cuando lo dijo otra persona, en lo natural. En lo libre de culpa, me dije que lo haría mejor la próxima vez, que si Valeria volvía a cruzar una línea, hablaría, que esta experiencia me había enseñado lo que necesitaba saber, pero esa no fue la parte más difícil. Lo más difícil fue darme cuenta de cuántas veces ya me había dicho eso antes. La próxima vez,
Diré algo la próxima vez. No dejaré que llegue tan lejos. Llevaba años prometiéndome cambios en silencio, en situaciones mucho más grandes que esta. Esto no se trataba realmente de una vecina. Esa verdad se me reveló poco a poco, como suelen hacerlo las verdades incómodas. Se trataba de cómo manejo la presión, de cómo priorizo la comodidad. No la paz, sino la comodidad. Incluso cuando después me cuesta algo, pensé en mi propia infancia, en los adultos que vi hacerse pequeños para mantener las cosas agradables, en cómo nadie me enseñó que los límites podían ser tranquilos y amables al mismo tiempo. Aprendí temprano que la armonía importaba más que la honestidad, y llevé esa lección a la adultez sin cuestionarla. A la paternidad cambia el peso de esas lecciones. De repente, tus hábitos ya no son solo tuyos, son planos en una tarde, una semana. Después, vi a Valeria afuera mientras sacaba la basura. Me saludó con la mano en el mismo saludo largo, la misma sonrisa expectante. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, una tensión, un cálculo, una disposición automática a acomodar. No se acercó, solo saludó, y yo devolví el saludo. Eso debería haber sido nada. Y sin embargo, me inquietó más de lo que esperaba porque me di cuenta de lo fácil que el viejo patrón volvía a instalarse, de lo rápido que mi sensación de paz dependía del comportamiento de otros en lugar de mis propias decisiones. El silencio no estaba protegido por límites, estaba protegido por la casualidad. Ese es un tipo de paz frágil. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, me senté solo y pensé en lo cerca que estuve de malinterpretar la lección. Quería creer que la historia terminaba con la intervención de Pablo con una moraleja, ordenada sobre malentendidos y suposiciones. Pero la verdad era más desordenada. La verdadera pregunta no era si Valeria respetaría los límites, era si yo finalmente los pondría. No me sentí orgulloso, me sentí expuesto, porque sabía que si la situación se repetía, si ella volvía a tocar, si volvía a insistir, el resultado dependía completamente de si yo estaba dispuesto a sentir incomodidad a propósito. Y todavía no confiaba en mí para hacerlo. Hacerlo en esa comprensión no trajo pánico, trajo algo más silencioso. Una especie de tristeza por todos los momentos de mi vida en los que elegí la facilidad en lugar de la claridad, por todas las veces que confundí resistencia con madurez. Me aferré a la esperanza de que la conciencia fuera suficiente, de que nombrar el patrón lo debilitaría, de que ser un buen padre significaba aprender en tiempo real. Incluso si las lecciones llegaban tarde, pero en el fondo, sabía que la esperanza sin acción no es más que otra forma de aplazar. Y el tiempo, especialmente cuando tienes hijos, no se detiene mientras reúnes valor. En el momento que finalmente puso todo en foco, no llegó de forma ruidosa. No hubo confrontación. No hubo un golpe en la puerta, no hubo una línea cruzada que pudiera señalar claramente y decir, aquí está. En cambio, llegó durante una tarde común, en un silencio que se sentía demasiado familiar. Lucas jugaba en el suelo, apilando bloques con la seriedad cuidadosa que solo tienen los niños pequeños. Yo estaba sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, sin leer realmente nada, solo desplazándome, esperando que algo me distrajera de mis propios pensamientos. Afuera, podía escuchar a Valeria riéndose con alguien. Su voz viajaba fácilmente por el aire. No era para mí, no estaba haciendo nada mal. Y aún así, mi cuerpo reaccionó. Mis hombros se tensaron, mi respiración cambió. Miré hacia la puerta sin pensarlo. Ese fue el momento en que entendí cuánto de mi paz seguía siendo condicional, cuánto espacio ocupaba ella en mi mente
sin siquiera estar dentro de mi casa. Yo no había recuperado nada. Solo me habían dado una tregua. Creí que entendía la incomodidad. Estaba equivocado. La incomodidad es sentarte con el malestar, y aún así, elegir la claridad. Lo que yo había estado haciendo era evitar. Y la evasión tiene una forma de convertir incluso momentos neutrales en amenazas. Una vez que tu sistema nervioso aprende el patrón, Lucas tiró los bloques y me miró sorprendido, con el labio temblándole. Lo tomé en brazos de inmediato, murmurando palabras tranquilizadoras. Pero mi mente estaba en otro lugar. De repente me di cuenta de cuántas veces mi tensión interna se filtraba en momentos que deberían haber sido seguros, tranquilos, suaves. Esa comprensión golpeó más fuerte que cualquier cosa que Valeria hubiera hecho, porque esto ya no se trataba de vecinos. Se trataba del ambiente emocional que estaba creando para mi hijo, de las lecciones invisibles que él absorbía simplemente, observando cómo me movía por el mundo, cómo reaccionaba, cómo me congelaba. Lo llevé a su cuarto y lo acosté para la siesta. La rutina familiar ayudándome lo suficiente como para volver a respirar. Pero cuando me senté solo después, la casa no se sentía en paz, se sentía incompleta. Volví a pensar en la tarde con Pablo, en su certeza tranquila, en lo fácil que le resultó decir lo que había que decir. Me di cuenta entonces de que lo que admiraba no era solo su límite, era su comodidad con ser momentáneamente desagradable, su disposición a priorizar la realidad por encima de la suavidad. Yo todavía no tenía esa habilidad. Y esa verdad dolió de una forma silenciosa y humillante. Pensé en cuántas veces en mi vida había esperado que otro interviniera, un maestro, un jefe, una pareja, alguien que pudiera decir lo que yo no podía, para no cargar con ese peso. Me decía a mí mismo que era tranquilo, flexible, fácil de tratar, pero mirando hacia atrás, era miedo. Miedo a romper la armonía. Miedo a quedarme solo en un momento de tensión. Ese miedo había moldeado más de mi vida de lo que quería admitir. No. Hubo un colapso dramático. No jubilanto. Solo una conciencia lenta y pesada de que, si no cambiaba algo fundamental, seguiría delegando mis límites y enseñándole a mi hijo a hacer lo mismo. Ese fue el punto de quiebre silencioso. No porque pasara algo terrible, sino porque no pasó nada menos. Y aún así, me sentí disminuido en esa noche. Después de que Lucas se durmiera, me quedé de pie en la cocina practicando frases en voz alta, phrases, simples, educadas, firmes. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos, como si estuviera usando el lenguaje de otra persona. Se sentía incómodo, artificial, pero también se sentía honesto. No sabía si alguna vez tendría que decirlas. No sabía si Valeria volvería a insistir. Lo que sí sabía era que no quería que mi sensación de seguridad dependiera de la conciencia de otros. Quería que mi hijo creciera viendo a un padre que pudiera ser amable sin desaparecer, que pudiera proteger el silencio sin disculparse, que no confundiera borrarse a sí mismo con generosidad. Ese deseo no me volvió valiente de repente, pero sí hizo que el costo de seguir igual se sintiera más pesado que la incomodidad de cambiar en por primera vez. Eso se sintió suficiente. Después de eso, no pasó nada dramático. Y es importante decirlo en voz alta, porque muchas historias nos enseñan a esperar explosiones antes de tomarnos en serio. La vida no recompensó mi conciencia con una prueba clara. Valeria no volvió a tocar la puerta. No me acorraló. No me obligó a usar las frases que había practicado en la cocina por las noches. Lo que cambió no fue el mundo exterior. Fui yo. Pasaron semanas, luego meses. Nuestras interacciones se volvieron lo que probablemente siempre debieron ser. Saludos breves, distancia educada,
nada asumido, nada debido. Y cada vez que ese espacio se mantenía, sentía un alivio pequeño y silencioso, no del tipo dramático, del tipo que se te queda en los huesos. Me di cuenta de algo lentamente, cómo llegan la mayoría de las lecciones reales a los límites. No siempre se anuncian con conflicto, a veces aparecen como un cambio interno, una decisión que tomas antes de que nadie más esté involucrado, una promesa que te cumples a ti mismo. Dejé de estar atento a su voz cuando Lucas jugaba, dejé de tensarme cuando caminaba hacia la puerta. Mi cuerpo aprendió, poco a poco, que no necesitaba estar siempre en guardia, que la seguridad no venía de la suerte, ni de que otros intervinieran, venía de saber que yo tenía derecho a decir que no. En ese conocimiento también cambió cómo me comportaba en otros lugares, en el trabajo, con la familia, con amigos. Noté cuántas veces antes solía sobreexplicar, suavizar, postergar, cuántas veces intentaba manejar las emociones de otros, en lugar de expresar claramente mis propios límites. No me volví duro, no me volví frío, solo me volví más claro. La claridad, aprendí, es más amable que el resentimiento. Lucas todavía es pequeño, no recordará a Valeria ni el pastel ni esa tarde, pero crecerá dentro de los patrones que practico todos los días. Aprenderá cómo se protege el espacio propio, viéndome proteger el mío, o no hacerlo. Esa responsabilidad todavía me asusta a veces, porque ser padre no arregla mágicamente tus defectos, solo los pone bajo una luz más fuerte. Te pide crecer más rápido de lo que te resulta cómodo, porque alguien más está creciendo, justo frente a ti. No creo que Valeria fuera la villana de esta historia. Tampoco creo que yo lo fuera. Creo que fue una historia sobre dos personas funcionando desde la costumbre en lugar de la conciencia, y una de ellas despertando. Y Pablo, todavía pienso en él a veces, en lo fácil que parecía, en lo tranquilo, en lo liviano. Durante un tiempo pensé que era el tipo de hombre que yo no era. Ahora entiendo algo distinto. No era más valiente, solo estaba más practicado. Esa, la parte que nadie te cuenta. Los límites no son un rasgo de personalidad, son una habilidad que se construye con repetición, con pequeños momentos en los que eliges la incomodidad a corto plazo en lugar del resentimiento a largo plazo. Todavía me equivoco a veces, todavía dudo, todavía siento ese viejo impulso de suavizarlo todo, pero ahora, cuando siento esa presión en el pecho, la escucho. No la ignoro automáticamente porque ya sé a dónde lleva ese camino. Si estás escuchando esto y pensando, esto se siente demasiado familiar, quiero que sepas algo. No eres débil por luchar con esto. No estás roto. Probablemente aprendiste, como yo, que ser fácil era lo mismo que ser bueno. Pero la bondad no exige borrarte a ti mismo. Así pudiera volver y hablar con la versión de mí que estaba de pie en esa cocina, cortando un pastel que no quería comer. No lo regañaría, solo le diría esto: tienes derecho a ocupar espacio en tu propia vida. Y si estuvieras en mi lugar, sabiendo lo que sé ahora, ¿qué habrías elegido?